¿A usted le dijo Héctor esta mañana que no diga que los candidatos son de nadie y que no es irrespetuoso? No, pero pues hombre, la ingenuidad es bella a cualquier edad, pero evidentemente el doctor Polo es el candidato del presidente Petro, del ministro Cristo, del doctor Vladimir Fernández, del doctor César Palomino, que hicieron su campaña, y está bien, pero que lo digan de frente. Que lo digan de frente. Contemos, Jorge, en plata blanca, Álvaro, Ricardo y Álvaro, Ricardo y Pedro, ¿qué fue lo que pasó, Silvia? ¿Por qué se volvió un circo? Y sobre esa base hacemos el comentario de lo que puede estar pasando en este momento. Pero apareció un senador más, por arte de magia hoy, en el Congreso de la República. Por arte de magia, sí. pasaron. Había 102 senadores y hubo 103 votos. ¿Qué es eso? Milagro, la multiplicación de los votos. La multiplicación de los penes. ¿De lo qué? De los peces. panes, Perdón. señor. ¿Qué fue lo que pasó, Silvia? ¿Qué fue lo que pasó? Pues eso, Jorge Alfredo, que son 102 senadores, pero aparecieron 103 votos. Después se perdió el voto adicional, que era que estaba pegado, que no estaba pegado, que se pegó a uno. Es el que voto no, invisible. Exactamente, Tarsi. Pues a propósito de esto, y mientras unos decían que había habido fraude y las peticiones desde el Pacto Histórico de retomar la votación, el presidente del Senado decidió aplazar la sesión para mañana. Un voto más, ¿de dónde, de quién, cómo? Carolina Otero. En polémica terminó la sesión que buscaba elegir el reemplazo de Antonio Lizarazo, quien terminará su periodo en el Alto Tribunal en febrero de 2025. Esta elección es clave para definir varios temas importantes que tiene en sus manos la Corte Constitucional, como por ejemplo la reforma pensional y otros proyectos. Sin embargo, en gritos terminó la sesión después de que apareciera un voto de más que no había sido registrado. A raíz de lo anterior, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, pidió levantar la sesión y revisar también las cámaras de seguridad. Hoy no hubo transparencia, se violó la ley, 102 senadores depositaron 103 votos, por eso no ha podido seguir la plenaria. Hay que mencionar que la llegada de la candidata Dangond o del candidato Miguel Polo representará una muestra de cómo queda la balanza de los intereses del gobierno del presidente Gustavo Petro. Esto ya que Polo fue exmagistrado auxiliar de Vladimir Fernández, exsecretario jurídico del presidente Petro, y que tenía el apoyo también del Pacto Histórico en la U y algunos liberales, lo que para algunos mantendría la línea a favor de las políticas del gobierno en la Corte. La senadora Paloma Valencia explicó esto. Si perdemos, Petro va a tener mayorías en la Corte, y alístense, porque entonces sí va a haber constituyente. Y la controversia no terminó ahí, porque a raíz de la decisión de Cepeda, senadores del Pacto Histórico y otros también apelaron la decisión, argumentando que aplazar la sesión sería dilatar la votación. A pesar de esto, finalmente se votó la apelación, pero no se pudo seguir con la sesión debido a la falta de quórum. La votación continuará mañana martes. Decía don Pedro Viveros que... Jorge, yo decía que en técnica parlamentaria... Gracias, Carolina. Normalmente este tipo... Carolina no había cubierto circos, ella cubría política, pero esto es un circo. Esto que pasó hoy, lo que registramos los periodistas hoy, no puede pasar. Adivine dónde está esto, don Pedro, lo interrumpo. Ya está en los medios internacionales. Así está el Congreso de la República en Colombia. Aparecen y desaparecen congresistas donde no hay, votos donde no hay, gritan, se agreden. Casi se dan en la jeta la semana pasada. Es eso, discúlpeme, le digo porque es lo que está pasando. Y Carolina Otero es una periodista, reportera política de Blue Radio, que lo que cubrió hoy fue un circo, exactamente, señor. Pero más que un circo, Jorge, es un problema mayor. Si a alguien se le ocurre comenzar a averiguar una investigación de esas, quién sabe eso en qué pueda terminar. Pero mi comentario va a que el presidente del Congreso, ¿por qué suspendió la votación? Si podría perfectamente, cualquier investigación, Jorge, de los videos la podían seguir en otro día, recogen las pruebas y hacen la investigación, y hoy hacen la votación. ¿Por qué suspendió la sesión? A mí me da la impresión que si el gobierno hubiera tenido los votos, gana hoy. Y punto. Entonces, pero usted sí ve a Efraín Cepeda moviendo unas cartas en favor del gobierno. ¿El gobierno? ¿Por qué? No entiendo eso yo no podría decirlo ni asegurar. Pero ¿por qué está, digamos, Cepeda del partido? No, todo lo contrario. Digamos, exacto, es que la candidata de Efraín Cepeda del Partido Conservador es Claudia Dangond. Pero él no está solo en el Senado. Ahí le crearon unas fuerzas que también lo obligan a él a determinar cómo votan o no. ¿Usted cree que Efraín Cepeda está presionado por el gobierno para ver levantado la sesión? Está muy viejo para digamos, para que lo presione Cristo, pues, o que lo presione el presidente. Pero a propósito de lo que dice Pedro, le puedo dar la explicación de por qué
levantaron la sesión para hoy. Pedrito, por aquí van los tiros. Uno ya llegó. En las próximas horas van a llegar a Bogotá 2 de los 3 congresistas ausentes en la votación de hoy. Uno llegó tarde porque le cancelaron el vuelo de Pasto a Bogotá, que es el senador del Pacto Histórico, Richard Fuelantala, que no estoy seguro que vaya a votar por Miguel Efraín Polo. Ojo, llegó a las 3 de la tarde a la plenaria, pero ya habían levantado la sesión. Así que ese voto mañana va a emitirse, mañana va a votar Fuelantala, que era uno. Sí. Le sigo la cuenta. José David Name, senador de la U, estaba en Londres con el embajador Roy Barreras en unas reuniones con dirigentes de multinacionales mineras. De hecho, publicó en sus redes sociales hace minutos algunas fotos, pero ya está rumbo a Bogotá y llega esta madrugada, la madrugada del martes. El voto de José David Name es por Claudia Dangond. Y el tercer ausente el día de hoy fue el senador Alfredo de Luque, también del partido de la U. Le pregunté por qué había estado ausente y me dijo que desde hace mucho tiempo tenía previsto un viaje de aniversario con su esposa, pero que mañana a las 11 de la mañana estará en Bogotá. Todo indica que el senador de Luque, que no es petrista ni mucho menos, también votará por Claudia Dangond. Es decir, que al menos 2 de los 3 votos que hoy hicieron falta serán para la candidata Claudia Dangond. Y por eso, pues, usted entenderá, Pedrito, por qué seguramente se hizo tiempo para aplazar para mañana la votación. Pero vuelvo a decir que si hoy el gobierno hubiera tenido los votos, hoy gana el candidato del gobierno. Eso es lo que quiero decir. Luego, me parece que el gobierno está enredado con los votos y a quien más le conviene para tener tiempo en una votación tan apretada, también puede ser al gobierno. Pues porque si el gobierno hubiera tenido hoy gana. Claro, pero fíjese una cosa, y tiene razón en algo, las cuentas eran muy distintas. Al menos 5 congresistas que anoche habían confirmado su voto por Claudia Dangond se voltearon entre anoche, noche de domingo, y 2 de la tarde o 1 de la tarde del lunes. Pues taparon Así un tarro que de el gobierno está siendo efectivo en su estrategia, así lo niegue el ministro Cristo, así lo nieguen todos. Incluso me dicen, Jorge, que desde Río de Janeiro se han hecho llamadas de un altísimo funcionario del gobierno a congresistas para convencerlos a votar por Miguel Efraín Polo. Así que usted concluya de qué le estoy hablando y de quién le estoy hablando. ¿Quién está en Brasil? Por eso el presidente de la República. ¿Quién está en Brasil? El presidente Petro. ¿Quién está en Brasil? Presidente Petro. Bueno. Pero así como dice... Saque sus conclusiones. El ministro Cristo que no tiene candidato, pues yo pensaría que la fuerza que tiene y que todo el mundo le endilga a la doctora Dangond, pues hace pensar que el doctor Cristo tampoco está con la doctora Dangond, pero creo yo que sería de las que menos le gustaría al gobierno del presidente Petro tenerla como magistrada. Así es. Eso sí es clarísimo. Sí. Eso es clarísimo. Y ojo con lo que advierten congresistas como Paloma Valencia. Las mayorías en la Corte pueden ser mayorías amplias para un sinnúmero de posibilidades. Hablan incluso de vía decreto, convocatorias a constituyentes y demás. No es menor lo que se está jugando en el Congreso de la República. Sí, no porque las próximas 2 candidatos o los próximos 2 magistrados los postula el presidente. No, por eso. Es que el diferencial es este. Sí. Este es el voto diferencial. Antonio José Lizarazo, y que de una terna del Consejo de Estado. Por eso la importancia y por eso todo el mundo se está empleando a fondo en esta elección. Mucho juego en esta elección, Jorge. Entonces mañana habrá 3 votos más. Ya no va a quedar por lo menos 2. Pero pueden aparecer más. Por lo menos 2. Por lo menos 2. Por lo menos 2. Dijo el senador Cepeda que van a poner urna, que van a poner un cubículo para minimizar la posibilidad de que vuelvan a hacer fraude. Pero lo de hoy es penoso, vergonzoso. ¿A quién le convenía? Pues saque conclusiones. ¿A quién le convenía meterle ruido al tema? Pues saque conclusiones. Puede haber diferentes tipos de análisis de la situación, pero mañana seguramente va a estar mucho más controlado el tema, porque tendrá que pasar congresista por congresista a un cubículo y a depositar el voto. Ojalá no nos vuelvan a hacer la misma, porque sería una vergüenza. Don Álvaro. Jorge, obviamente la Corte Constitucional tiene una tendencia a lo político, porque la Constitución política de Colombia, pues, tiene unos contenidos ideológicos e interpretación del Estado. Pero ha sido muy independiente siempre.
Y todos los gobiernos han tratado de no tener cortes en contra. Esto que está haciendo este gobierno lo han hecho todos los gobiernos. Tratar de insistir en un candidato, sobre todo cuando la oposición, de la misma manera torpe, sostiene que elegir el contrario es la garantía para golpear al gobierno. O cuando se llega a extremos de decirle al país que si se escoge al señor Polo, que trabaja con un magistrado hoy, pero que entró a la corte con un magistrado muy conservador, como era Guerrero, y que se considera conservador porque el Consejo de Estado hizo una terna conservadora no gobiernista. Lo que pasa es que el sector gobernista pues tiene que escoger y votar por alguno. Decir que esto va a llevar a una constituyente, eso no es así. La Corte Constitucional es respetable, es independiente, ha sido independiente, no va a ser favorable al gobierno el señor Polo como lo plantean, porque el actual magistrado, el que van a reemplazar, ese era de corte liberal. Polo no es de corte liberal. Obviamente lo apoyan para que no sea el contrario. No haya una corte ultraconservadora, como decía más temprano, pasa en Estados Unidos. Pero no es cierto que esto va a llevar a la dictadura y a Venezuela, y hay que tratar de que no todas las decisiones en Colombia se vuelvan a base de meter miedo, pero en eso y de traer el castrochavismo, Álvaro, pero en eso y esas estamos. exageraciones. Álvaro, varias cosas. Uno, el magistrado Polo terminó plegándose al gobierno que es el que lo está impulsando. Y cuando No el está gobierno plegando, necesite su voto, lo va a ejercer a favor del gobierno. Uno no puede decir que se pliega No, porque recibe pues, apoyos. No, pues Claudia mire, Dangond está recibiendo le doy un apoyos de ejemplo. unos partidos. Le doy un ejemplo. Gregorio El Hach, ¿no? Lo hemos mencionado mucho aquí, nuevo procurador general de la Nación. Golazo del gobierno. ¿No? Que no se pliega supuestamente, que los funcionarios que postulan o que apoyan al gobierno no se pliegan a lo que dice el gobierno. ¿Sabe por quién estaba haciendo campaña Gregorio El Hach a la Corte Constitucional? ¿Por quién? Por Miguel Polo. Claro. ¿Por qué? Porque el gobierno le pidió que hiciera campaña por Miguel Polo. Entonces, Claro, es que pues tampoco cerremos los ojos. Todos los Álvaro, gobiernos intervienen. Se está jugando mucho en este momento. Claro, no es todos una los cosa gobiernos accesoria. Las mayorías en la Corte Constitucional son fundamentales para la garantía de la democracia, la además queda separación claro de que poderes, pues, la además queda- independencia pero- de poderes. y además queda Pero claro una que corte sí, el candidato al petrista, gobierno. una corte decir con el petrista populismo- sería el peor escenario para el país. decir- Una corte petrista sería el peor escenario para el país. Hoy tiene tres votos. Pero Hoy uno tiene no tres puede votos. reducir todo Y se a los decir que cuento. es una corte petrista. Tiene tres votos, que son Esa Juan corte- Carlos Cortés, Natalia Ángel Cabo y Vladimir Fernández. Tres Esa votos corte- del gobierno hoy. Esa Si se corte elige a no Miguel es- Polo, son 4 votos. Y usualmente, o Diana Fajardo u otros, le hacen 5 votos. El gobierno tendría mayorías en la corte. Y no vamos a mirar para otro lado. Eso es trascendental en cualquier lado. Incluso en Estados Unidos, que usted conoce muy claro, bien, del pues otro lado claro. con Donald Trump en la Corte Suprema. Mañana- Las cortes tienen inclinaciones, pero uno no puede decir que la corte uribista o la corte santista de bolsillo, no. A todos los presidentes, aún los que tenían Mañana- cercanías, les fallaron en contra. Hay que salir de esa cosa fanática, castrochavista, que eso es propio del populismo, de decir que va a ser una corte chavista que va a traer aquí Mañana- la reelección. No hay y que va a acabar hacerse con la los democracia. tontos ni mirar Eso- para otro eso- lado. Eso Las no es hacerse cosas los están tontos, pasando. hacerse los vivos si esto no metiendo fuera, miedo. si esto no fuera trascendental para ese cometido, Claro que es el trascendental. presidente Petro no estaría metido de lleno buscando los votos para Todos los Miguel Efraín Polo. presidentes, Jorge, todos los presidentes se meten de lleno. Mañana. A ningún presidente. Pero en la le elección gusta- de sus magistrados, Pero no en los déjeme- otros. Déjeme digo. A ningún presidente le gusta tener una corte totalmente en contra. Esta corte ha sido muy antipetrista, muy. Y por el cambio de uno no va a dejar de serlo. Sí. Eso no es cierto. Le vuelvo a hacer Y- las cuentas. Hoy hay y el 3 votos argumento de que petristas. se va a acabar la democracia, pero casi estoy hablando, 4. Ricardo, estoy hablando. Claro, y el pues yo también estoy argumento hablando. de que el señor Polo Tranquilos. va a habilitar la reelección y se va a volver Venezuela y se va a acabar la democracia, eso es una irresponsabilidad, eso es macartismo. Hay que salir de, Le ese, repito, de- los de esa votos. obsesión antipetrista para decir cualquier hay en la locura corte, No se pisen hoy porque hay no en se la entiende corte, para nada, defender por una favor. idea. Hoy hay en la No se corte pisen porque 3 no se votos. entiende. Hoy hay en la corte 3 magistrados que le votan a favor al gobierno sus proyectos.
que son No Juan es cierto, Carlos le han Cortés, votado en contra, le han votado pero muchas mayoritariamente cosas al han votado a gobierno favor Petro. del gobierno, Álvaro. Y Son le han tres los que le han votado no a favor del mayoritariamente a favor, gobierno. que son Juan Carlos Cortés, ex viceprocurador, Natalia Ángel Cabo y Vladimir Fernández, que fue el secretario jurídico del doctor Gustavo está Petro. pasando. Con la el elección de presidente- Miguel Polo quedarían 4. Y con uno que usualmente les vote, quedan 5. Todos los- Mayorías todos del los gobierno de la Corte presidentes- Constitucional. Levantada Todos los la- presidentes han nominado a sus secretarios jurídicos para la Corte y eso Así no es que acaba eso no de está dar mal. La gracia. sesión, No, eso no mañana está veremos mal. qué pasa, señor don Ricardo, señor don Álvaro Forero, señor don Pedro Viver, iba a decir 10 Hay que dejar algo. de hacer populismo. Hay que dejar de hacer No, pero populismo. tampoco hay que hacerse solamente los tontos. que Hay es que muy mirar el importante. panorama completo. Dice don Álvaro que hay que dejar el populismo, dice don Ricardo que no hay que hacerse los tontos. ¿Usted qué dice? No, siempre es bueno tener equilibrio, Jorge Alfredo. Y yo creo que el presidente tiene fiscal, que él la postuló, es su candidata. Sí. Tiene procurador, que lo postuló el presidente. Entonces hay que tener mucho equilibrio en ese nombramiento de hoy para que no haya esas La diferencias Corte en todos los órganos. Constitucional ha sido muy independiente de este gobierno. Por eso, yo Le solamente ha les tumbado estoy... muchas cosas. Debe Por el mantenerse cambio de su un independencia, magistrado estoy eso no va a diciendo cambiar. que para que Debe no haya- mantenerse Respetar esa la Corte y hay que independencia. respetar a los para que candidatos. no haya lo que usted define Debe como mantenerse la populismo, independencia. es bueno El que haya señor equilibrio. Polos lo ternó el Bueno. Consejo de Estado, que es muy antipetrista. Después Y es del una lobby que terna hicieron Vladimir conservadora, Fernández incluido el y señor César Polo. Palomino. Después del lobby que hicieron el Es secretario mejor el jurídico equilibrio del que el Palacio populismo, y el Jorge. director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. 5:11.